Ahora, chicos, como punto número 5, vamos a ver las ecuaciones dimensionales de las magnitudes derivadas. ¿Ya? Empezamos. Miren, ¿ya? El área. La definición del área, por ejemplo, el área de un rectángulo es mm, base por altura, ¿no? La longitud de la base por la longitud de la altura. Ajá. Entonces, al decir longitud, ¿sí, chicos? ¿Sí? Vamos a recordar que la ecuación dimensional de la longitud, o sea, de la base, es L, ¿no? L. La ecuación dimensional de la altura, acabo de decir que también es L, porque es longitud, ¿no? Y vamos a darnos cuenta que L por L es L al cuadrado. Ah, ya ves. Tenemos la ecuación dimensional del área. Y todos sabemos que el área en el sistema internacional se mide en metros cuadrados. ¿Ya? El volumen, ¿no? El volumen, por ejemplo, yo puedo decir que es el área de la base, o simplemente el área, ¿no? Por la altura. Ah, ya. Pero ya sabemos de que la ecuación dimensional del área es L al cuadrado. Y de la altura es L. Entonces L cuadrado por L es L al cubo. ¿Ven? Y tenemos la ecuación dimensional del volumen. Y la unidad del volumen en el sistema internacional es el metro cúbico. ¿Listo? Ya hemos visto, por ejemplo, en unas diapositivas anteriores, que la velocidad se define como, así es, como la distancia sobre el tiempo, ¿no? Vamos a anotar distancia sobre el tiempo. Y ya sabes que la ecuación dimensional de la distancia es, claro, L, ¿no? De longitud, claro. Y la ecuación dimensional de tiempo es T. Pero acá te aclaro algo, ¿no? Cuando hacemos ecuaciones dimensionales, no puede existir ninguna ecuación dimensional en el denominador. ¿Ya? ¿A qué me refiero? De que esta t no puede estar en el denominador. Entonces, para subir, tú ya sabes que aplicando el álgebra, acá esta t tiene de exponente 1, ¿cierto? Entonces, para subir, cambia de signo y me va a quedar L por t a la menos 1. Y tenemos la ecuación dimensional de la velocidad, L por t a la menos 1. ¿Ya? Y la unidad en el sistema internacional es el metro por segundo. ¿Ya? Listo. Continuamos, ¿ya? La aceleración. La aceleración sabes que se define como velocidad sobre tiempo, ¿no? Vamos a anotar eso. Velocidad, ¿ya? Velocidad sobre el tiempo, ¿ya? Y tú ya sabes, por lo que acabamos de ver, que la ecuación dimensional de la velocidad es Lt a la menos 1. Y lo ponemos L por T a la menos 1, ¿no? Y la ecuación dimensional de tiempo, ya sabemos que es T. Pero igual, ¿no? Esta T tiene que subir al numerador. Y para que suba, tiene que cambiar de signo. Por ejemplo, Lt a la menos 1 y esta T sube con T a la menos 1. Ya. Listo. Y ahora tú ya sabes que t a la menos 1 por t a la menos 1 es t a la menos 2. O sea, tengo L por t a la menos 2. ¿Ya? La ecuación dimensional de la aceleración es L por t a la menos 2. ¿Ya? Y ahora vamos a ver la unidad en el sistema internacional de la aceleración, que sabemos que es el metro por segundo al cuadrado, ¿no? Metro por segundo al cuadrado. Listo, jóvenes, ¿ya? Y acá tenemos la fuerza, ¿no? Tú debes de saber que la fuerza se define como el producto de la masa, ya vamos a poner, por la aceleración, ¿no? Por aceleración. Aceleración, ¿ya? Entonces la masa, la ecuación dimensional es m. La aceleración ya la tenemos, ¿no? Es L por t a la menos 2. M
por L por T a la menos 2. Entonces, ya tenemos que la ecuación dimensional de la aceleración es m por L por T a la menos 2. ¿Ya? Eso es. M por L por T a la menos 2. Y sabemos que la fuerza en el sistema internacional se mide en Newton, cuyo símbolo es N mayúscula. ¿Listo, jóvenes? Entonces ya tenemos a las ecuaciones dimensionales de estas primeras magnitudes. Y te has dado cuenta que en el caso del área, del volumen, de la velocidad, ¿no? Estas magnitudes derivadas se definen en función de las magnitudes fundamentales, mientras que la aceleración y la fuerza se definen en función de una magnitud derivada, mire, y una fundamental, ¿no? Listo, chicos. Jóvenes, vamos a continuar entonces determinando las ecuaciones dimensionales de más magnitudes derivadas. ¿Sí? Por ejemplo, el trabajo. Tú debes de saber que el trabajo se define como fuerza por distancia. Vamos a anotar eso. Fuerza por distancia. ¿Ya? Ahí está. Entonces la ecuación dimensional de la fuerza ya la acabamos de calcular. Es m por L por T a la menos 2. Y de la distancia sabemos que es L, ¿no? Porque es longitud. Entonces vámonos por acá. Ponemos la m, ¿no? De masa. Y nos damos cuenta de que L por L al cuadrado, L por L es L al cuadrado. Y copiamos el T a la menos 2, ¿no? Entonces ya tenemos la ecuación dimensional del trabajo. M por L al cuadrado por T a la menos 2. Y la unidad del trabajo en el sistema internacional es el Joule, ¿no? Eso ya habíamos visto. La energía, chicos, se define, ¿ya? Como, por ejemplo, ¿ya? Masa por la aceleración y todo por la altura, ¿ya? Entonces vamos a ver, la ecuación dimensional de la masa, sabemos que es m, de la aceleración es L por T a la menos 2, y de la altura sabemos que es L, ¿no? Entonces vamos a trasladarlo por acá, una sola m, ponemos por L, L al cuadrado, y todo por el T a la menos 2, ¿no? Ajá. Y también debemos recordar, ¿ya? Debemos recordar que la energía en el sistema internacional se mide en Joule, ¿ya? También en Joule. Ah, y observa, ¿no? El trabajo y la energía tienen la misma ecuación dimensional, ¿ya? Y las mismas unidades. La potencia se define como el trabajo, ¿ya? Como el trabajo sobre el tiempo. Ajá. Trabajo sobre el tiempo. ¿Ya? El tiempo. Listo. Trabajo, la ecuación dimensional de trabajo lo acabamos de calcular, ¿no? Acá está. M, ¿ya? M por L al cuadrado por T a la menos 2 sobre el tiempo que esté. Sobre el tiempo que esté, ¿no? Entonces, tú ya sabes que este tiempo debe subir en el al numerador cambiando de signo. Entonces me va a quedar m por L al cuadrado, ¿ya? M por L al cuadrado por T a la menos 2, pero por T a la menos 1, ¿no? Y esto lo trasladamos por acá. M, copiamos la M entonces, ¿ya? M por, y mira, L al cuadrado, copiamos también L al cuadrado, y todo por T a la menos 2 por T a la menos 1, T a la menos 3, ¿no? Ahí está la ecuación dimensional de la potencia, M por L al cuadrado por T a la menos 3. Y la potencia en el sistema internacional se mide en watt, cuyo símbolo es W, ¿ya? Continuamos. El caudal, tú debes de saber que se define como volumen sobre tiempo. ¿Ya? Volumen por tiempo, ¿no? Ahí está. Y también sabemos de que la ecuación dimensional del volumen es L al cubo y del tiempo es T.
pero tú ya sabes que este AT debe subir al numerador y para eso cambia de signos exponente, entonces me queda L cubo por T a la menos 1, ¿no? Y ya tenemos la ecuación dimensional del caudal, L al cubo por T a la menos 1. ¿Y en qué se mide el caudal? ¿No? El caudal se mide en el sistema internacional en metro cúbico por segundo. Listo. ¿Ya? Vámonos con la densidad. La densidad tú debes de saber que se define como masa sobre el volumen. ¿Ya? Eso vamos a anotar. Masa sobre el volumen. ¿Ya? Y la ecuación dimensional de la masa es m y del volumen es, ¿cuál era? L al cubo, claro, ¿eh? Y del volumen L al cubo. Pero otra vez, este L al cubo tiene que subir al numerador, entonces me va a quedar m por L a la menos 3. Y ya tenemos la ecuación dimensional de la densidad, m por L a la menos 3. ¿Y en qué se mide la densidad? Ah, en kilogramos, en el sistema internacional, ¿no? Por metro cúbico. ¿Ah? Seguimos. La aceleración de la gravedad, o simplemente aceleración, no hay ningún problema, es lo mismo. Entonces, hemos dicho que la aceleración se define como la velocidad sobre el tiempo, ¿no? Vamos a anotar, ¿ya? La velocidad sobre el tiempo. Vamos a poner el tiempo, ¿ya? Y la velocidad, la ecuación dimensional de la velocidad, y hemos visto que es L por T a la menos 1. Y la ecuación dimensional del tiempo, y hemos visto que es T. Pero otra vez ya sabes que esta T no puede estar en el denominador, entonces tiene que subir. Y para eso le cambiamos de signo al exponente. Entonces me va a quedar L por T a la menos 1. Y para que suba, por T a la menos 1 también. Ya está. Y ahora me va a quedar, mira, copiamos la L, ponemos la L. Y T a la menos 1 por T a la menos 1, T a la menos 2. Y tenemos la ecuación dimensional de la aceleración, ¿no? Y tú ya sabes que la aceleración se mide en ¿qué? En el sistema internacional, en metros por segundo, pero al cuadrado. Ahí está. Listo, jóvenes. Continuamos, ya chicos, siempre determinando las ecuaciones dimensionales de algunas magnitudes derivadas. El peso, acá está. El peso tú debes de saber que se define como el producto de la masa por la aceleración de la gravedad, ¿no? Entonces sabemos de que la masa, su ecuación dimensional es m, ¿no? Y la aceleración de la gravedad, y acabamos de ver, es L por T a la menos 2, ¿no? Entonces tenemos que la ecuación dimensional del peso es m por L T a la menos 2, que es lo mismo que la fuerza, ¿no? Claro, porque el peso es una fuerza. Y la unidad para medir el peso en el sistema internacional, como es fuerza, debe ser el newton, ¿ya? El peso específico, chicos, debemos recordar que se define como peso, pero sobre volumen. Sobre volumen, ¿ya? Ahí está. Y vamos a recordar que la ecuación dimensional del peso, miren, ya lo tenemos, ¿no? Es m por L por T a la menos 2. Y el volumen, el volumen, la ecuación dimensional, es L al cubo, ¿no? L al cubo. ¿Listo? Entonces, acá me va a quedar m por L por T a la menos 2 por, y este L al cubo tiene que subir, ya sabes, cambiando de signo el exponente, y me queda L a la menos 3, ¿no? Ya, entonces vamos a trasladarlo acá. M, copiamos la M, por, y vamos a ver, L por L a la menos 3, allá, ese es L a la menos 2, ¿no? Y todo por T a la menos 2, ¿ya, chicos? Y el peso específico en que se mide, vamos a recordar que en el sistema internacional el peso específico se mide en newton por metro cúbico. Listo, ¿ya? Continuamos. Miren, ahora viene la presión. La presión se define como la fuerza
fuerza sobre el área. Fuerza sobre el área. ¿Ya? Ahí está. Listo, entonces la fuerza, ya hemos visto que la ecuación dimensional es m por L por T a la menos 2. Y el área, ya acabamos de ver que es L al cuadrado. Por lo que nos va a quedar m por L por T a la menos 2. Y todo para que sube el L al cuadrado, L a la menos 2. ¿Ya? Entonces lo trasladamos por acá. Una sola m. Y mira, L por L a la menos 2 es L a la menos 1. Y todo por T a la menos 2, ¿no? Entonces la ecuación dimensional de la presión es M por L a la menos 1 por T a la menos 2. ¿Y en qué se mide la presión en el sistema internacional? En Pascal. Ahí está, ¿ya? El torque, hay que recordar que se define como fuerza por distancia. Ya, ojo, el torque es fuerza por distancia, no es lo mismo que el trabajo. ¿Ya? Por favor, que te voy aclarando. Ya vamos a ver. La fuerza es M por L por T a la menos 2, ¿no? M por L por T a la menos 2. Y la distancia es L. Entonces tú ya sabes que acá debe ser M por L, L al cuadrado, ¿no? Y todo por T a la menos 2, ¿ya? Y nos va a quedar que la ecuación dimensional del torque es Newton por metro. Entonces, te aclaro algo, ¿ya? Hemos visto, por ejemplo, que el calor, que el trabajo, o la energía, todavía no hemos hecho el calor, ya viene, ¿no? Tienen las mismas ecuaciones dimensionales, igual que el torque, mira, m por L al cuadrado por T a la menos 2. Pero el torque no se mide en Joule, simplemente se mide en Newton por metro, ¿ya? Porque son magnitudes diferentes. El calor, mira, justo lo tenemos acá, ¿no? El calor, ya, es lo mismo que la energía. Ya. No, porque el calor es una forma de energía. Entonces, si es lo mismo que la energía, debe tener la misma ecuación dimensional, que es m por L al cuadrado por T a la menos 2. ¿Eh? M por L al cuadrado por T a la menos 2. ¿Y en qué se mide el calor en el sistema internacional? En Joule. Entonces, una vez más, mira, el torque y el calor tienen las mismas ecuaciones dimensionales, pero como son magnitudes diferentes, tienen diferentes unidades. ¿Listo, chicos? El periodo, ya hemos visto que el periodo es el tiempo que tarda, por ejemplo, un móvil en dar una vuelta. Entonces, si el periodo es el tiempo, ¿ya? El periodo es el tiempo, tenemos que la ecuación dimensional del periodo es T, ¿no? Así. Y si es tiempo, en el sistema internacional se debe medir en segundos, ¿ya? Listo, jóvenes, entonces vamos a continuar con las últimas magnitudes derivadas. Seguimos, ¿eh? Entonces vamos a ver que la ecuación dimensional de la frecuencia es T a la menos 1. ¿Por qué? Porque la frecuencia se define como la inversa del periodo. ¿Cómo es la inversa del periodo? O sea, 1 sobre el periodo, ¿no? 1 sobre el periodo, ¿no? Esa es la inversa, ¿sí? Vamos a anotar. Entonces, el desarrollo sería 1 sobre la ecuación dimensional del periodo, sabemos que es T, pero esta T no puede estar acá, tiene que ir al numerador. Entonces, para que vaya al numerador, este T que está elevado a 1 tiene que cambiar de signo con T a la menos 1. Y ya tenemos la ecuación dimensional de la frecuencia, T a la menos 1. Y en el sistema internacional se mide en Hertz, ¿ya? En Hertz. La velocidad angular, ¿ya? La velocidad angular se mide como el ángulo que recorre un móvil. Vamos a poner el ángulo que recorre un móvil, ¿ya? Por el tiempo. Mira, ángulo por el tiempo, ¿ya? Por el tiempo. Entonces vamos a ver que la ecuación dimensional del ángulo es 1, porque es un número. ¿Verdad? ¿No es cierto? ¿Ya? Hay que recordar eso, ¿ya? 1 y la ecuación dimensional del tiempo es t. Entonces tú ya sabes que esta t tiene que subir, entonces me va a quedar como t a la menos 1.
Entonces tenemos que la frecuencia y la velocidad angular también tienen la misma ecuación dimensional. ¿Sí? No hay ningún problema. Pero, mira, la unidad para medir la velocidad angular en el sistema internacional es radianes por segundo. Ujú. Ahí está. ¿Ya? Ahora seguimos con la aceleración angular. La aceleración angular se define como la velocidad angular ¿ya? Por tiempo. Por tiempo. Ahí está. Por el tiempo. Entonces tú ya sabes que la ecuación dimensional de la velocidad angular es t a la menos 1, ¿no? Lo acabamos de ver. Y a ver, vamos a hacerlo más chévere. ¿Ya? T a la menos 1. Y por la ecuación dimensional del tiempo es t. Entonces me va a quedar t a la menos 1 por, y esta t, al momento de subir, como tiene t a la 1, cambia a t a la menos 1. Entonces t a la menos 1 por t a la menos 1 debe ser t a la menos 2, ¿no? Y tenemos la ecuación dimensional de la aceleración angular que es t a la menos 2. Y en el sistema internacional se mide en radianes por segundo, pero al cuadrado. Seguimos ahora con la carga eléctrica. La carga eléctrica, hay que recordar, que se define como intensidad de corriente eléctrica y todo por el tiempo. ¿Ya? No te olvides, intensidad de corriente eléctrica por el tiempo. Entonces la ecuación dimensional de la intensidad de corriente eléctrica hemos visto que es I. Y todo por el tiempo, que su ecuación dimensional es T. Entonces tenemos que la ecuación dimensional de la carga eléctrica es I por T, ¿no? Y la carga eléctrica en el sistema internacional se mide en Coulomb. Entonces, el potencial eléctrico, jóvenes, ¿ya? Se define como el trabajo, vamos a anotar, trabajo, ¿ya? Sobre carga eléctrica, ¿ya? Sobre carga eléctrica, ¿ya? Carga eléctrica. Listo. El trabajo ya sabemos que la ecuación dimensional es ml al cuadrado por t a la menos 2, ¿no? Mientras que la carga eléctrica ya vimos que es I por T. I por T. ¿Listo? I por T. Entonces, ya sabes que esto tiene que ir al numerador y me va a quedar así, ¿no? M por L al cuadrado por T a la menos 2, todo por I a la menos 1 por T a la menos 1. ¿Ya? Entonces vamos por este lado. M, ¿ya? Por L al cuadrado. Y mira, T a la menos 2 por T a la menos 1, T a la menos 3, ¿no? Por T a la menos 3. Y todo, no nos olvidemos, por I a la menos 1, ¿no? Y la unidad para medir, chicos, el potencial eléctrico en el sistema internacional es el volt, simplemente V. Y para terminar, vamos a recordar que la resistencia eléctrica, ¿ya? Se define como el potencial eléctrico, ¿ya? Potencial eléctrico, ¿ya? Sobre la intensidad de corriente eléctrica, ¿ya? Sobre la intensidad de corriente eléctrica. ¿Listo, jóvenes? Entonces repito una vez más, ¿ya? El potencial eléctrico se define, la resistencia eléctrica se define como potencial eléctrico sobre la intensidad de corriente eléctrica. Entonces el potencial eléctrico ya lo tenemos, ¿no? Es M, ¿ya? M por L al cuadrado por T a la menos 3 por I a la menos 1, ¿ya? Y sobre, ¿ya? La intensidad de corriente eléctrica, que su ecuación dimensional es la I, ¿no? La I mayúscula. Entonces tú ya sabes que me va a quedar M por L al cuadrado, ¿ya? Por T a la menos 3, por I a la menos 1, y por, esta I tiene que subir, entonces tiene que cambiar de signo el exponente, I a la menos 1 también, ¿ya? Entonces, vamos a terminar. M me va a quedar M, ¿ya? Por L al cuadrado
por t a la menos 3 y todo por i a la menos 1, por i a la menos 1 y a la menos 2. Y la resistencia eléctrica, ¿ya?, se mide ¿en qué? En ohm, ¿no? Su símbolo es esta letra del alfabeto griego. Y con esto, chicos, hemos terminado las ecuaciones dimensionales de algunas magnitudes derivadas.